valvulopatía, una enfermedad intrínseca del miocardio. También en nefrología, cualquiera sea la entidad, lo que importa es la función. En definitiva, es la función. Y la IRA, ahora vamos a ver cómo pone en riesgo la función. Así que podemos empezar con la primera. Vamos a empezar así con los botines de punta, con un caso clínico complejo. Ustedes vieron el año pasado en la clase, una clase básica, en donde veíamos un poco la definición de IRA, cómo encarábamos a un paciente con IRA desde lo anatómico, ese análisis de lo prerrenal, lo renal, lo posrenal. Vimos con qué herramientas contábamos para poder establecer un diagnóstico. Todo eso lo vimos el año pasado y entonces me pareció, digamos, más desafiante empezar con un caso clínico, sobre el que espero que ustedes puedan trabajar y resolver. Yo lo voy a leer. Es un paciente de 72 años, diabético, hipertenso, ex tabaquista, que ingresa por fiebre, tos productiva y disnea con hisopado negativo para COVID. En el examen físico estaba claramente hipotenso, tenía frecuencia cardíaca de 97, frecuencia respiratoria de 24, fiebre, buena mecánica ventilatoria, obnubilado y tenía crepitantes en la base derecha. Su medicación habitual era enalapril, metformina, omeprazol, aspirina. No había recibido fármacos recientemente, en los últimos meses. No había sido sometido a ningún procedimiento médico u odontológico en los últimos meses. La placa de tórax mostraba un infiltrado con broncograma aéreo, compatible con la semiología. El control previo que tenía este paciente tenía estos datos: hipertensión, una creatinina de 1 miligramo decilitro, una glicosilada de 7.8, microalbuminuria de 65 y un fondo de ojo en donde no había retinopatía diabética. Un paciente de todos los días, ¿no, doctor? De todos los días. Este es un paciente de todos los días. En el laboratorio del ingreso, 42 de hematocrito, leucocitos 18.000, con predominio de neutrófilos segmentados. No había alteraciones en el resto del hemograma. Plaquetas normales, glucemia de 230, un hepatograma normal, sodio 140, potasio 5,4, cloro 110. En la orina había una cruz de proteinuria, cilindros granulosos gruesos abundantes, el resto normal, una creatinina de 1.3, una urea de 87, un sodio urinario de 15 miliequivalentes litro, bajo. Pasamos a la próxima. ¿Alguna duda con esto hasta ahora? Bueno, entonces yo los invito a que ustedes detecten problemas activos. Y los problemas pasivos, piénsenlos. Vamos a posiblemente hoy, en el final de la discusión del caso, tomarlos si es que nos dé el tiempo. ¿Cuáles serían los problemas activos para ustedes? Volvamos al caso para atrás, por favor, Mariana. Tiene una infección y esa infección tiene alguna repercusión. La glucemia está aumentada, tiene hiperglucemia, tiene infección. ¿Puede que esté con sepsis el paciente? Bueno, entonces, ¿por qué pensás que tiene sepsis? Por la presión arterial. Muy bien. Y el antecedente de la infección. Muy bien, entonces estamos configurando, por todo lo que están diciendo ustedes, un cuadro de infección, posiblemente a punto de partida respiratoria por ese infiltrado, que si bien yo no tengo una radiografía previa, debo inferir que es un infiltrado nuevo. Y por todo lo que ustedes están contando, posiblemente el paciente tenga una neumonía, que además tiene repercusión hemodinámica, tiene shock, por definición. Entonces, ¿qué otros problemas activos detectan? ¿Qué significa un poco alto?
un poco de embarazo, un poco de... No, porque parece una broma, pero tenemos definiciones, ¿no? Entonces, por lo que ustedes vieron de las clasificaciones, pasamos a la próxima, y a la próxima. Entonces, ustedes detectaron todo esto, ¿no? El shock, la neumonía. El shock puse probablemente séptico, porque asumimos que es una neumonía, y Mariana planteaba que la creatinina estaba alta. ¿Cómo hacemos diagnóstico de ira entonces? Yo lo pongo en signo de interrogación. Entonces, Mariana, ese poco, ¿es una ira, no es una ira? ¿Vos qué te parece? Podría ser. Vamos a la próxima. Bueno, acá olvídense de la... omití sacar el texto que no hace a la filmina. Tenemos en la parte de abajo a la izquierda la clasificación, que yo puse la última. Acuérdense que en la clase del año pasado yo les había puesto la evolución de la clasificación de la ira. Ahora nos encontramos con la vigente, que es la KDIGO, en donde el estadio 1 es un aumento de 1.5 sobre la basal o más de, en términos absolutos, 0.3. Esto no lo copien, lo tienen en el Power, más de 0.3, con lo cual también la orina es el otro parámetro. Entonces, con la creatinina y con la diuresis podemos establecer lo que Mariana decía tiene un poco, ahora podemos decir tiene todo. Tiene, por definición, diagnóstico de ira. Entonces, podemos hacer ese diagnóstico. Por ahora, en un estadio que si bien no tenemos la diuresis, por creatinina por ahora sería un estadio 5. Ahora sí que no sé cómo seguir la clase, ¿eh? Bueno, vamos con pizarrón. Lo que pasa es que no me van a poder ver los que están en casa. Sí, por favor. Bueno, entonces, yo el año pasado les había adelantado que íbamos a discutir un poco los alcances y los límites de la clasificación de la ira. Bueno, ¿cuáles son los problemas de la creatinina? La creatinina tiene una baja correlación entre el valor que estamos viendo y el filtrado glomerular, y sobre todo en los pacientes críticos. Esto tiene que ver con la producción de creatinina, con el consumo de masa muscular del paciente crítico, con el aumento del volumen de distribución en los pacientes inflamados, con sepsis. Hay además muchas veces un desconocimiento de la creatinina previa, lo que nos impide saber cuál era la creatinina basal o un aumento de la creatinina sobre qué. Bueno, ahí ya tenemos otro problema. La creatinina es un marcador absolutamente inespecífico de disminución de filtrado. Incluso puede no haber daño en el riñón en una situación prerrenal y la creatinina sube. Y la creatinina sube en un lúpico y sube en una sepsis o etcétera, en cualquiera de las causas de ira, con lo cual no es específico, no me habla de un problema fisiopatológico subyacente. Ahí tenemos otro límite. La disminución de la diuresis es poco sensible. Ustedes el año pasado habrán escuchado que solo el 50% de las necrosis tubular agudas cursan con oliguria. El resto son con diuresis conservada. La nefritis tubulointersticial aguda, que tuvieron la clase el año pasado, cursa no solo con oliguria, sino con poliuria, con lo cual la diuresis, que es el otro elemento que me permite clasificar la ira, es también un poco débil como elemento para definir el trastorno. Esta clasificación claramente no es útil para la toma de decisiones, no está diseñada como otras clasificaciones, ejemplo el lupus, en donde la clase 4 yo sé que la tengo que tratar de una manera y la clase 2 de otra. Acá la clasificación no me aporta tanto. Y la creatinina además es un marcador tardío. Acuérdense que si yo a un individuo o a un animal le genero una noxa a nivel renal, el paciente o el animal va a tener injuria. Esa injuria establecida recién va a mostrar un aumento de la creatinina cuando la reserva renal se agote. Y eso se sabe que ocurre
con aumentos significativos, perdón, con disminuciones significativas del filtrado glomerular. En otras palabras, el filtrado glomerular puede disminuir 30, 40 mililitros y la creatinina quedarse quieta sin mostrar un aumento. Esto lo tienen que saber, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven las clasificaciones? Lo más importante de las clasificaciones en la IRA sirve para poder hacer trabajos epidemiológicos, de interacción, de intervención médica, de lo que fuere, y saber de qué estamos hablando. Antes del 2004, si bien la IRA es una entidad reconocida de más de 100 años, pero más definida luego de los bombardeos de Londres, piensen todos los años que pasaron y no teníamos una clasificación. Entonces, ¿cuál era la mortalidad de la IRA? Bueno, para los que tomaron mortalidad con creatinina a partir de 2 era una mortalidad, los que tomaron mortalidad en pacientes que solo dializaban con IRA tenían otra mortalidad, etc. Con lo cual, las clasificaciones son muy importantes, permiten que Mariana diga, no es un poquito, es IRA, porque lo clasificamos, lo podemos clasificar, pero no nos sirve para la toma de decisiones y sí es muy útil a la hora de hacer trabajos de investigación o lo que fuere. Pasamos a la que sigue. Bueno, entonces, si la creatinina tiene todos estos límites y, por otro lado, no me marca una vía fisiopatológica, es decir, no me va orientando hacia donde yo eventualmente pueda empezar a plantear una terapéutica, surgieron ya hace más de 20 años los biomarcadores, que no son otra cosa que moléculas que tanto en inflamación como en daño y en injuria se filtran o se eliminan desde el riñón y aparecen en la orina. Y tienen una correlación en general con la cuantía del daño en el riñón. La idea no es que ustedes conozcan los biomarcadores, sino que sepan de la existencia de los biomarcadores. En años subsiguientes, y más si hacen terapia intensiva, se van a ir familiarizando con esto, que, aclaro, aún no ha ganado terreno clínico. No hay biomarcadores, excepto el NAG, que no es el objetivo de la charla hablar de biomarcadores, sino de aspectos diagnósticos y terapéuticos de la IRA. El NAG sí está siendo utilizado de manera clínica porque pareciera ser un biomarcador que cumple con todos los requisitos de biomarcador. Es accesible, fácil de hacer, accesible no por lo barato, sino porque es un recurso que puede estar disponible, es fácil de hacer y tiene reproducibilidad. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Esto existe. Ahora, en la clase del año pasado ustedes habían visto que la IRA era el Harrison. Yo les mostraba los Harrison, ¿se acuerdan? Les mostraba los 2 Harrison y todas las entidades del Harrison, oncológicas, obstrucción, es decir, problema urológico, preeclampsia, problemas del embarazo, etcétera, no las voy a nombrar todas para no aburrir, tienen vínculo con la IRA. Acá los cardiólogos, el cardiorrenal, o sea, el hepato renal, prácticamente cualquier entidad tiene vínculo con la IRA. Y a mí me gustó este gráfico de Lancet porque muestra ese universo y cómo las diferentes entidades generan aquí injuria tubular, injuria renal aguda. Y acá algunos datos epidemiológicos que ustedes ya los conocen. La insuficiencia renal aguda afecta al 15-20% de los pacientes que se internan, 50% de los pacientes de la unidad de terapia intensiva, cuyo 50% o más es sepsis, y luego posoperatorio, nefrotoxicidad, no mucho más en la UTI. Y acá los 3 conceptos que no tienen que olvidar de la IRA, y el cuarto es el que yo les grabé a fuego el año pasado. ¿Cuál es el concepto que se grabaron a fuego el año pasado de la IRA? Que puede ser... Por mí terminó la clase, en serio te lo digo. Por mí terminó la clase. Si tenemos ese concepto y eso nos obliga a trabajar teniendo ese concepto presente, terminó la clase. Pero podemos agregar algunas cositas más. Perdón, doctor, lo que dicen los compañeros acá virtualmente no se escucha. Ya no sé si podría repetir lo que dijeron. ¿Desde el comienzo?
No, el concepto que dijeron recién, porque tal vez es el concepto clave, acá no se escucha, porque solamente se escucha lo que habla. No lo voy a decir yo, lo va a decir la que lo dijo. La ira es... Reversible. Perfecto. Esto parece ya un show. Discúlpenme, pero estoy un poco emocionado de estar acá de nuevo con ustedes. Es eso. Tienes suerte. Bien, bueno, fenómeno. Entonces, otros conceptos. La ira es un factor independiente de mortalidad. Donde sea que ocurre, se sabe que el paciente se va a morir más si desarrolló ira. Es un factor independiente de evolución a la IRC. Ahora, no confundir. La IRC no es un continuo de la ira. ¿De acuerdo? La IRC tiene sus causas de IRC que son diferentes a las de la ira, pero la ira puede eventualmente evolucionar al IRC. ¿Se entendió eso? Fundamental. Y las consecuencias de la ira pueden también darse en otros órganos, en el corazón y en el cerebro. Si ustedes piensan en el síndrome urémico, no van a olvidar esto. El síndrome urémico tiene consecuencias fundamentalmente neurológicas, también del tracto gastrointestinal, y a nivel cardíaco no es solo la sobrecarga de volumen que le impone de pronto la menor filtración hidrosalina, sino que la ira genera mecanismos inflamatorios que dañan el miocardio directamente. Entonces, también tener presente los efectos en otros órganos de esta entidad, que no es una entidad nosológica, sino que es una entidad sindromática. La próxima, Mariana, por favor. Bueno, vamos entonces a avanzar. Esto es del año pasado. Esto quiero que rápido ustedes hagan el diagnóstico de ira en el caso que acabamos de ver, con los 4 elementos esenciales o las 4 herramientas esenciales para abordar inicialmente un paciente que está cursando una ira. A ver, ¿quién arranca? Contexto clínico. ¿Cuál es el contexto clínico del paciente? Una sepsis. El paciente tiene criterios de sepsis, ¿sí? Tiene shock, tiene infección y tiene daño de por lo menos un órgano. Está obnubilado. Habría que ver otros órganos con más detalle. La clase no es una clase de sepsis, pero podríamos decir que el contexto clínico es la sepsis. Dijimos que más del 50% de los pacientes de UTI como causa de ira tienen sepsis. Bien, entonces ya tenemos un contexto clínico. El estado hemodinámico está comprometido, tiene shock. Y ahora la orina y los índices y la ecografía eran las otras herramientas que tenía que ir investigando. Bueno, ¿cuáles son los índices de este paciente? Tenía un sodio en orina de 15. Eso, en principio, en nuestro caso clínico, ¿a qué nos orienta? A algo prerrenal, ¿no? Bien, decime tu nombre. Ah, bueno. Bueno. No, pero tu nombre. Álvaro. Bien, no te había oído. Bueno, Álvaro dice que para él es una situación prerrenal. Y acá yo quiero que se abra la discusión entre ustedes. ¿Alguien piensa otra cosa? No te adelantes. Estamos con los índices. Con los cilindros vamos a discutir ahora. Pero yo quiero que con los índices ustedes me digan qué piensan. Yo estoy de acuerdo con vos, Álvaro. Pero vamos a ver si están todos de acuerdo con esto. ¿Qué les parece? Vimos el año pasado que las situaciones prerrenales, es decir, disminución de volumen arterial efectivo por lo que fuere, no voy a enumerarlo, lo tienen en el libro mejor que lo que yo pueda enumerar, teníamos una situación prerrenal y como los túbulos funcionaban bien, ese sodio se podía reabsorber y aparecer menos en orina. Todo eso lo vimos el año pasado. Pero este es un caso real. Vamos a ver qué sigue, la que viene. Perdóname, la anterior, que había una pregunta que no quiero omitir. Sí, los alcances de esta metodología es lo que vieron el año pasado, es poder determinar si el paciente tiene prerrenal, renal, posrenal, y con los índices además en lo renal, irme a lo tubular, túbulo intersticial, glomerular o vascular. Es decir,
Con estos 4 elementos puedo generar estas categorías, que serían 6. Prerrenal, renal, que a su vez puede ser vascular, túbulo intersticial y glomerular, y posrenal, 6 categorías, solo con estos elementos. Que el paciente sea diabético y creo que él tenía la hemoglobina glicosilada un poco aumentada, que hable como de que la diabetes está mal controlada, ¿no podría también tener una influencia en el caso? Excelente, detectaste un problema pasivo que claramente lo tiene y que me gustaría que esto vos lo recuerdes al final para ver si puede entrar dentro de el problema del paciente. La pregunta sería, ¿vos pensás que como factor concurrente puede haber una nefropatía diabética activa y ese 1.3 de creatinina sea una nefropatía diabética activa y no una sepsis? Es una pregunta bueno, es una pregunta que nos podemos hacer. Hace 8 meses tenía 1 de creatinina y hoy tiene 1.3. Esto es la vida real, chicos, doctores. Puede ser lo que vos decís, pero atendamos a que hay un cuadro agudo, a que hay una neumonía, a que tiene una sepsis definida y a que tiene shock. Y eso, tenga o no progresión de su diabetes, que me parece bárbara tu apreciación, yo lo tengo que tratar. Es decir, no es que no me importa, y por eso lo puse como pregunta en pasivos. No es que no me importa, pero me importa más la sepsis ahora, porque si no además se muere. Y eso lo tengo que tratar. Y tengo que asumir que por ahora se trata de una ira por sepsis. Vamos a ver cómo sigue entonces esto. Recuerdo del año pasado cuál es la semiología general de un paciente que tiene ira. Bueno, vamos a ir a buscar las complicaciones de la ira que devienen de la disminución de la retención hidrosalina o por cómo viene el paciente, que pueden ir chocados, es decir, los extremos hemodinámicos. Voy a ir a lo neurológico por el síndrome urémico, a la evaluación de la piel, porque además de la frialdad y lo hemodinámico y el relleno capilar me puede dar alguna clave diagnóstica. Yo puse ahí la púrpura palpable, pero puede ser de una vasculitis, o puede ser un livedo reticularis con un dedo azul en la ateroembolia, o etcétera. Puede haber muchas claves en la piel. Búsqueda de flapping, frote pericárdico, puño percusión lumbar que me puede orientar hacia una urosepsis. Esto es general, no del caso, perdón. Yo puse caso clínico, esto es general. Puño percusión lumbar, la percusión abdominal que me orienta hacia si la vejiga está llena o está vacía, es decir, me puede ya hacer pensar en un cuadro obstructivo, y el fondo de ojo que siempre me aporta muchos datos. Pasamos. Acá vemos con bata celeste del lado de la derecha, internado en terapia intensiva, un paciente con ira y vestido de civil en un paciente que también tiene ira, pero no está tan grave. Y a mí me gustó mucho este gráfico porque vemos que la semiología del paciente con ira ambulatorio, en esta revisión reciente de Lancet, muestra que solamente con nuestra semiología podemos valernos y sería suficiente el estado de la hidratación de piel y mucosas, las venas del cuello, la ocultación cardíaca, si tiene o no tiene rales, el pulso, el relleno capilar y si tiene o no tiene edema, que es lo que han visto el año pasado. Y ahora, en la bata de la internación de la terapia intensiva en el paciente con ira, pareciera no ser suficiente esta semiología y tenemos que ir hacia métodos o recursos con aparatología para poder medir la presión venosa central, la saturación venosa mixta, ver con ecografía la vena cava inferior, su diámetro, si tiene colapso, si no tiene colapso, ver la presión arterial, pero ya con una línea intraarterial, por lo que se sabe de las fallas o lo errático que puede ser un esfingomanómetro en un paciente con shock.
Y después otros recursos, que son muchísimos más que los que estamos viendo acá, que son la variación de la presión de pulso y el rising leg, que es ver el output cardíaco levantándole la pierna a los pacientes. Y todo esto, digamos que combina lo que sería semiología y monitoreo hemodinámico más invasivo en un paciente crítico. Seguimos. Entonces, acá Álvaro decía que era prerrenal. En nuestro caso, el sodio urinario fue de 15. Justo ahora llegó Grimberg y siempre discutimos de la importancia de los índices urinarios con Alejandro. Así que es un paciente séptico, te cuento, Alejandro es un paciente séptico que tiene insuficiencia renal, que tiene una neumonía como causa de la sepsis y que tiene 15 de sodio urinario. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver lo que también anticipaba Álvaro, que para poder seguir avanzando en términos diagnósticos en la ira había que ver la orina. Y el año pasado vimos que si aparecía un cilindro hemático o hematuria dismórfica, pensábamos en un síndrome nefrítico. Si aparecían leucocitos o cilindros leucocitarios, pensábamos en una nefritis tubulointersticial. Si no aparecía nada, podíamos pensar en algo prerrenal. Y si aparecían cilindros granulosos o células epiteliales tubulares en abundante cantidad, podíamos pensar en daño tubular agudo, necrosis tubular aguda o injuria tubular aguda, como se la prefiere llamar ahora. Entonces, veamos qué pasó con este estudio muy interesante que está publicado ya hace unos años. Y lo que hicieron acá fueron ver pacientes que tenían necrosis tubular aguda y situaciones prerrenales. Ahora no importa ver bien cómo lo definieron, pero lo hicieron muy bien. Definían necrosis tubular aguda y prerrenal y veían el sedimento de orina. Y lo que querían ver era si ese sedimento de orina, al momento de la consulta nefrológica, tenía alguna correlación, en principio con el estadio de la insuficiencia renal aguda, por la clasificación que vimos inicialmente, es decir, la Akin, y si había progresión de esa insuficiencia renal, y eso se correlacionaba con el número o un score que hicieron este grupo, tomando en cuenta las células epiteliales y los cilindros granulosos. Y lo que vieron fue lo siguiente, que se ve mal la diapositiva, pero desde arriba hacia abajo, lo que básicamente se muestra en este trabajo es que los pacientes con un score de 0 evolucionaban muy poco a la insuficiencia renal 2 o 3 o necesidad de diálisis. Y los que tenían un score de 3 o más de 3, es decir, los que tenían cilindros granulosos en cantidad abundante o células epiteliales en la orina, tenían mucho más probabilidad de progresar a insuficiencia renal, con necesidad, de progresar en su estadio AKI, de su insuficiencia renal aguda, y de necesitar diálisis. Entonces, esto es para resaltar la importancia de mirar la orina en un paciente con IRA. La situación prerrenal, Álvaro, no cursa con cilindros granulosos, con lo cual el índice da para prerrenal, coincido con vos, pero el paciente tenía cilindros granulosos y acá claramente eso nos está marcando que hay daño tubular. ¿De acuerdo? Avancemos. Vamos a ver si podemos. Bueno, esto es simplemente una foto para que vean cómo son las células tubulares y los cilindros granulosos. Decir que, como habíamos hablado de biomarcadores, déjame terminar y ya te doy la palabra. Es barato, es fácil de hacer, tiene capacidad para predecir eventos, es decir, peoría de la función renal, y tiene un alto valor discriminativo. La creatinina fallaba ahí, pero el cilindro granuloso discrimina y nos habla de NTA. Y podría considerarse, esto es una apreciación mía, esto es del trabajo arriba, esto ya es una apreciación mía, podría considerarse un biomarcador de alta especificidad y tengan presente que la sensibilidad de los cilindros granulosos, sobre todo,
varía en función de la gravedad de la ira. Las iras globalmente tienen un 57% de positividad de cilindros, las NTA, globalmente tienen un 57% de positividad para la presencia de cilindros granulosos. Si la ira es muy leve, posiblemente no los vea. Valor predictivo, negativo y valor predictivo positivo. ¿De acuerdo? Y en función de la gravedad, ¿sí? Si yo lo veo el cilindro, valor predictivo positivo alto para que tenga NTA. Si yo no lo veo, puede que no se vea. Seguimos. Bueno, entonces acá vamos a tratar de resolver lo que Álvaro planteaba y lo que el sedimento nos está mostrando. El sedimento nos dice que es una NTA, pero el índice de vaso urinario bajo. Vamos a tratar de ver por qué en la sepsis ocurre esto. Sepan que esto es solo un trabajo, yo tomé este porque me parece que es el que mejor diseño tiene y hay como 40 trabajos de hemodinamia y sepsis, ustedes pueden agarrar el que quieran y pueden venir mañana y decirme, no, Diego, leí este trabajo y dice lo contrario. Y lamentablemente, de los 40 trabajos, 20 dicen una cosa, 10 dicen otra, 10 dicen otra. Entonces, es un tema no esclarecido aún, la hemodinamia renal en la sepsis. Pero esto pareciera tener mayor acuerdo entre todos los que están estudiando esto. Y por eso lo traje. Porque es de toda la literatura que uno pueda leer de hemodinamia renal y sepsis, el que más, digamos, aceptación tiene. Entonces acá podemos ver que los pacientes sépticos, este trabajo fue en pacientes sépticos tratados con noradrenalina y fueron comparados con pacientes en posoperatorio cardiovascular sin AQI, sin IRA. ¿Qué vieron? Que los sépticos tuvieron menor oferta renal, menor delivery de oxígeno, esto lo hicieron por métodos muy sofisticados, mayor consumo de oxígeno, pero los dos grupos tuvieron igual fracción de filtración. Esto lleva a concluir, a inferir, que el mecanismo por el cual ocurría este desbalance entre la oferta y el consumo de oxígeno se debía al mecanismo que también proponen otros autores, que es la vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, si ustedes piensan en algunos síndromes que también vasocontraen la aferente, que también tienen sodio urinario bajo, el que se viene a la cabeza rápidamente es el hepatorenal, pero también hay otros. Bueno, podemos entender por qué el paciente séptico, por vasoconstricción de la arteriola aferente, puede tener menor, primero filtrado glomerular, porque ya no es un dato menor explicarse por qué disminuye el filtrado en la NTA. ¿Y por qué no es un dato menor? Porque si uno va a mirar los estudios de anatomía patológica en la NTA y va a mirar el filtrado, se va a encontrar con discordancias enormes. Pacientes que tienen poquísima lesión histopatológica, pero que tienen AQI grave. Ustedes podrían decir, bueno, podría tener una situación prerrenal, podría tener, bueno, fenómeno, pero globalmente ya hay una discordancia entre la anatomía patológica. No podemos explicar la disminución del filtrado por la lesión tubular. Se postulaba años atrás que la disminución del filtrado en la NTA se daba por obstrucción tubular. ¿Por qué? Bueno, por lo que ustedes vieron el año pasado, las células tubulares por la injuria se desprendían, generaban cilindros granulosos, y eso obstruye el riñón. Lamento decirles, los estudios de anatomopatología y correlación con insuficiencia renal o disminución de filtrado tampoco pudieron demostrar que la obstrucción tubular fuera un mecanismo que explique el deterioro. Entonces, pareciera que la vasoconstricción de la arteriola aferente es la que explica la disminución del filtrado y posiblemente, esto digo posiblemente porque este trabajo no lo incluye, el sodio urinario bajo. ¿De acuerdo? Bueno, hay otros mecanismos propuestos también para la vasoconstricción de la arteriola eferente, un desbalance que ocurre en la sepsis entre el óxido nítrico que aumenta y genera vasodilatación y la noradrenalina que genera vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿sí? Claro, no entiendo por qué se genera la vasoconstricción. Digamos, en el contexto de sepsis, yo esperaría que por el bajo volumen minuto el riñón tendiera a tener una vasodilatación de la arteriola aferente
Entonces no termino de entender, o sea, qué es lo que está ocurriendo. Perfecto, es lo que dicen muchos autores. Daniel. Daniel dice algo que dicen muchos autores, por eso yo les dije, ustedes pueden venir mañana con otro artículo, ¿de acuerdo? Hay mucho para leer y hay mucho para inferir. Hay estudios que muestran que en 24 horas iniciales de la sepsis inducida hay vasodilatación de la arteriola aferente, ¿sí? Y esto es así, son estudios en animales, ¿sí? Lo que se ve en humanos en la sepsis dista de lo que se ve en animales. Y lo que se ve en humanos, que vuelvo a lo mismo, esto es para discutir, pero lo que proponen estos autores es esto, que habría vasoconstricción de la arteriola eferente por lo que ven en el consumo y en el delivery de oxígeno, con una igual fracción de filtración comparada a los pacientes que no tuvieron aquí. Y lo explican por el desbalance óxido nítrico noradrenalina y por una activación del feedback túbulo glomerular. Esto está apoyado en estudios de daño. El GAL es un marcador de daño tubular. Esta injuria tubular generaría un mayor delivery por menor reabsorción de sodio y fundamentalmente del cloro en la mácula densa, que estimularía la vasoconstricción renal. Y eso ocurre en la sepsis y ocurre en el daño tubular. Bueno, la próxima. Comenzamos a trabajar con este paciente. ¿Qué fue lo que hicimos con este paciente? ¿Alguien quiere repasar el caso clínico? ¿O estamos para empezar a...? Bueno, se tomaron hemocultivos, se esputo y se inició antibiótico para la neumonía. Se administraron 2.500 mililitros de solución fisiológica en las primeras horas. El ácido base fue pH 7.26, bicarbonato 16, CO2 26 y PO2 66. Estaba recibiendo oxígeno con cánula, es decir, la FiO2 no la podíamos determinar. ¿Estos gases qué tienen a priori? Tiene acidemia, muy bien, el pH está bajo. ¿Y quién la explica? En principio el bicarbonato está bajo, entonces sería metabólica, y la CO2 está baja, pero ¿está baja o está adecuadamente baja? Si nosotros utilizamos las fórmulas que habitualmente usamos, podemos llegar a la conclusión de que la PCO2 es la PCO2 esperada, con lo cual la compensación sería, o puede tener algún trastorno agregado. A ver, sería el bicarbonato por 1.5, que esto nos estaría dando 24 más 8, 30, tiene una alcalosis respiratoria agregada, porque la CO2 está por debajo de la esperada. Muy bien, sí. Alguien creo que lo dijo, estaba baja. ¿Quién dijo que estaba baja la CO2? Perfecto, Mariana. Tiene una alcalosis respiratoria agregada. Tiene dos trastornos, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria agregada, porque la CO2 está un poquito más baja que la esperada. Y eso puede tener que ver con la hiperventilación de la neumonía. No, esos son los gases y con esos gases le administramos oxígeno. Se solicitó el lactato que... La pregunta... No la agarro. Pregunté si la administración de oxígeno podía alterar los valores de PCO2 y PO2. Bueno, y la respuesta fue que le dieron oxígeno después, que tuvimos esos gases inicialmente y le pusimos oxígeno con FiO2 indeterminada. Pero sí, claro que pueden afectar tanto la CO2 como la PO2. Bueno, se solicitó el lactato que estaba elevado, se colocó una sonda vesical con obtención de 60 mililitros de orina, se suspendieron fármacos, enalapril, metformina y aspirina, se realizó control glucémico con insulina y se realizó una ecografía, que era lo que nos faltaba, para tener los 4 elementos de la evaluación básica, que fue normal. Y la vejiga estaba vacía. Esto también es muy importante. Pasamos a la próxima. ¿Cómo evolucionó en 12 horas nuestro paciente? Hemodinámicamente inestable, profundizó la hipotensión, necesitó inotrópicos, se llegó a una TAM de 65, inició ARM,
por el shock y por el sensorio, y continuó con fluidos en un plan de ya balance neutro. La diuresis que se obtuvo en este periodo fue de 20 mililitros hora, por lo que a las horas se decidió administrarle furosemida 1 miligramo kilo en bolo. La diuresis posterior duplicó la previa a 80 mililitros en 2 horas, es decir, pasó de 20 mililitros hora a 40 mililitros hora. Luego hicimos otro control del equilibrio ácido-base con una profundización de la acidosis y una PAFI de 3,22, por lo que se administró bicarbonato de sodio. El lactato de las 12 horas fue un poquito más alto, de 3,8, y hubo peoría en los parámetros de función renal. ¿Cómo piensan que le está yendo a nuestro paciente? Le está yendo mal. Y un poco más específico, bueno, en todo, ¿no? Podríamos decir que en todo le está yendo mal, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas de las conductas que tomamos, si están bien, si son cuestionables. De esto que hicimos hasta acá, vamos a ver qué es lo que la literatura nos dice, a ver si hicimos las cosas bien, porque al paciente no le fue bien. Sigamos, Mariana. Bueno, tratamiento inespecífico de la ira. Esto es para toda ira. Obviamente después un lupus tendrá su tratamiento, una preeclampsia tendrá su tratamiento. Queda claro. Ahí hay que leer todo el Harrison. Bueno, el tratamiento inespecífico tendría que tener, en principio, el tratamiento orientado a las complicaciones que amenazan la vida, luego, o en paralelo, la causa principal, en este caso la sepsis, pero podría ser la preeclampsia o podría ser el lupus. Luego las causas son oxas concurrentes. Muchas veces nosotros estamos ante un paciente séptico, pero que está recibiendo un antibiótico potencialmente nefrotóxico. Entonces, eso nos obliga a lidiar con lo que el paciente necesita por un lado, que es un antibiótico que a veces no se puede evitar, y la nefrotoxicidad que tenemos que asumir. Por eso digo lidiar, a veces no es resolver, a veces es una pulseada con las noxas concurrentes. Siempre optimizar hemodinamia, siempre asegurar una vía urinaria expedita y, aunque no hay trabajos randomizados con suficiente evidencia, la nutrición parece ser otro elemento del ABC del tratamiento de la ira. La próxima, por favor. ¿Cuáles son las complicaciones que amenazan la vida? Sobre esto vamos a volver cuando hablemos de tratamiento y la clase de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. El potasio, la acidosis y la sobrecarga de volumen que alteran el intercambio gaseoso son las 3 variables más importantes y de mayor riesgo inminente de muerte. Esto está en acuerdo en todas las publicaciones de mortalidad de ira. Los puntos de corte claramente tienen que tenerlos presentes, porque un paciente que tiene 5,8 de potasio difícilmente se muera de potasio. Un paciente que tenga 7,32, si bien tiene acidosis, difícilmente se muera de la acidosis. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, con el potasio no me voy a meter porque hay una clase específica en la cursada de potasio y van a ver el tratamiento de la hipercalemia, por eso yo no lo voy a tocar acá, pero sí vamos a ver los tópicos en los cuales ya tuvimos intervención con el paciente, a ver si estuvimos bien, más o menos o mal. Bueno, esta es una revisión de muchísimos trabajos de acidosis metabólica en la unidad de cuidados intensivos. Y vemos entonces algunos datos epidemiológicos. El 8% de los pacientes en UTI tienen un potasio, un pH menor a 7,2 y la asociación a la mortalidad fue del 58%. La cetoacidosis, la lactacidemia y las soluciones con cloro fueron las 3 causas más importantes de acidosis metabólica en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los efectos potenciales que surgen de trabajos de experimentación de la acidosis? Se vio que
pH es menor a 7,2, se asocian en humanos, porque no hay un vínculo totalmente establecido, pero sí se vinculan en estudios en animales, a disminución de la contractilidad miocárdica. El paciente en unidad de terapia intensiva, sobre todo el paciente séptico en shock, si hay algo que no tiene que tener, es un factor adicional que deprima aún más la función miocárdica, con lo cual la acidosis impacta en la mortalidad y se cree que lo hace fundamentalmente por la contractilidad miocárdica. Y también se sabe, por estudios de experimentación, que pH bajos inducidos por la administración de ácido clorhídrico generan un aumento de óxido nítrico con vasodilatación sistémica, otro gran problema de la sepsis, con lo cual la acidemia profunda agravaría dos elementos ya comprometidos en la sepsis, la contractilidad miocárdica y la vasodilatación periférica. Entonces, sería como 2 más 2, 4, tiene acidosis, le doy bicarbonato, ¿no? Vamos entonces a ver en estudios de experimentación qué provocó la administración de bicarbonato. A ver si es 2 más 2 es 4. Bueno, vemos los efectos de la administración. ¿Qué hace el bicarbonato? Se sabe que provoca aumento del pH, que aumenta el bicarbonato, que aumenta el sodio, que disminuye el GAP y que disminuye el potasio. Y por otro lado, hay una alerta, porque también en algunos trabajos se vio, esto tiene que ver con un shift de CO2, que el aumento de la acidosis intracelular puede disminuir el calcio ionizado y la administración de bicarbonato, paradójicamente, disminuir el inotropismo. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Hay evidencias? Ahí hay un signo de interrogación. ¿Es 2 más 2, 4 en el paciente real de la unidad de terapia intensiva? Bueno, la filmina está cortada, lamentablemente. Hay 2 trabajos. Hay solo 2 trabajos que no muestran una mayor supervivencia global, pero sí muestran que los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, sepsis y acidosis metabólica, con pHs menores a 7,2, tienen menor progresión de la insuficiencia renal y menor necesidad de diálisis cuando reciben bicarbonato de sodio, comparándolos con los grupos que no lo reciben. ¿La mortalidad cambia? No hay datos en que la mortalidad cambie significativamente. Lo que se choca con la mortalidad que impone el uso de terapia de reemplazo renal. Pero de esta revisión de trabajos, solo 2 son de validez por su diseño y mostraron que hay beneficios solo en el subgrupo de pacientes con IRA, con acidosis metabólica, con pH de menos de 7,20. Sigamos. Esta gráfica de Lancet ahora también es interesante porque nos muestra, habíamos hablado de que uno de los elementos centrales del tratamiento de la IRA era optimizar la hemodinamia. Y entonces, ¿qué significaría? Sabemos que poco daña. Paciente hipovolémico con shock tiene del lado de la... Fíjense que en las abscisas tenemos el estado de hidratación y en las ordenadas o para arriba vemos riesgo de complicaciones, ¿sí? Vamos a ver, en principio, el paciente con corazón normal. Fíjense cómo en una situación de la izquierda de deshidratación hay hipotensión, taquicardia, shock, hipoperfusión en órganos y también hay oliguria y disfunción renal. Bueno, pasamos por un degradé en donde habría aparentemente una situación óptima y vamos al lado de la derecha, en donde tenemos sobrehidratación. Y fíjense que también hay problemas. Tenemos hipertensión, edema, alteración en el intercambio gaseoso, inflamación, congestión de órganos y falla y disfunción renal. Entonces, en el corazón que funciona bien, fíjense cómo los extremos toleran y hay menor riesgo. Ahora fíjense la forma de la U en el corazón enfermo. Si bien excede un poco los límites de la clase de IRA y tiene que ver con síndrome cardiorrenal,
esta filmina, muestra cómo los dos extremos de la hidratación son nocivos. ¿Y esto por qué lo digo? Cuando nosotros hacíamos con Alejandro terapia intensiva, no sé, si querés digo fechas, si no, pero hace algunos años, los pacientes se sobrehidrataban, recibían cantidades industriales de líquido, eran globos michelines que se morían todos. Y entonces empezó a ver, a principios de los 2000, del año 2000, 2001, 2005, se empezó a ver que los pacientes sobrehidratados estaban tan mal como los que estaban deshidratados o hipovolémicos. Y por eso, en los últimos años, el esfuerzo es en encontrar el punto justo. ¿Hay un valor de punto justo? Ale, ¿vos lo conocés el valor de punto justo? No existe, no está establecido un valor de punto justo. Eso es criterio clínico y guías. Seguimos. ¿Y cómo nos vamos ayudando entonces a encontrar ese punto justo? Bueno, acá, en este trabajo clásico y referencial ya de New England hace unos años, se vio en pacientes sépticos, refractarios a fluidos, qué les pasaba en términos de mortalidad. El endpoint principal es mortalidad a 28 y 90 días, y entonces asignaron la mitad de los pacientes a una TAM de 65-70 y otro grupo a 80-85. En el grupo de 80-85, ¿qué pasó? Se usó más noradrenalina. Recuerden este dato, se usó más noradrenalina. Noradrenalina era la que provocaba vasoconstricción renal y disminución del filtrado, por eso les digo que quizás tiene razón él. FA nueva, más probabilidad de FA nueva, pero se vio menor duplicación de creatinina y menor necesidad de tratamiento renal sustitutivo, solo en el subgrupo de hipertensos crónicos. Entonces, si bien desconocemos esa situación de hemodinamia ideal, ya podemos empezar a ver que siempre con más de 65 de TAM, tenemos que tener a los pacientes con shock, pero podemos tener un subgrupo de pacientes que podrían beneficiarse con una TAM un poquito más alta. Pasamos a la próxima. Bueno, ¿cuál es el rol que tienen los diuréticos en el tratamiento de una de las complicaciones que amenazaban la vida, la sobrecarga de volumen que alteraba el intercambio gaseoso? ¿Cuál es el rol de los diuréticos? El rol de los diuréticos básicamente sería aumentar el volumen de diuresis y evitar esa sobrecarga y tratar de llevar al paciente que estaba del lado de la derecha sobrehidratado a una situación posiblemente óptica. Ese es el rol inicial, el rol cuando los pacientes están sobrehidratados. Sí, me querías preguntar algo. A este paciente le dieron 2,5 litros de solución salina, ¿o no? De solución fisiológica, perdón. Sí. ¿Y ahora le están dando diuréticos para sacarle el líquido que nosotros ya le dimos o no tiene relación? Esto no es el caso ya, Estamos analizando el rol. Pero en el caso clínico ahí mostraba de que que se había dado diurético porque no había una correcta. El caso que nosotros vimos era un paciente que había llegado chocado con 4 días de fiebre, en el que no había edemas, en el que suponíamos depresión de volumen. Lo resucitamos con 2,5 litros de solución fisiológica y después quedó con un plan de balance neutro en función de pérdidas de diuresis, de pérdidas concurrentes y diuresis. Pero en la reanimación del shock inicial fue 2.500 de solución fisiológica. Y ahora estamos viendo, en general, cuál es el uso de los diuréticos, porque cuando nosotros le dimos esta resucitación y le dejamos ese plan, vimos que a las 12 horas el paciente se mantenía oligúrico, con lo cual tenía 40 mililitros hora.
evolucionaba con peoría de la función renal y oliguria. Entonces, consideramos que el paciente ya estaba bien resucitado, habiéndole dado 2,5 litros de líquido, y comenzamos diuréticos. En realidad comenzamos con una prueba diurética. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son los efectos de los diuréticos de ASA y después vamos a ver la realidad, ¿no? Lo que se ve en los experimentos y después eso que parece 2 más 2, si realmente en el paciente es 4. Bueno, los diuréticos de ASA disminuyen el consumo de oxígeno y aumentan el flujo urinario. Esto es en los experimentalmente ocurre esto. Eso podría ser beneficioso. Podrían tener un efecto, tienen un efecto, la furosemida sobre todo tiene un efecto venodilatador, que en los pacientes que tienen edema pulmonar podrían disminuir la situación de sobrecarga de volumen. Además tienen efectos in vitro y en animales que modulan la supervivencia celular, modulan la angiogénesis y son antiapoptóticos, con lo cual parecieran ser desde la modificación del volumen en un paciente sobrehidratado y propiedades que podrían ser beneficiosas para las células, podrían ser el tratamiento o la bala de plata de la ira. Ahora veamos algunos estudios clínicos de prevención. Hay un montón de estudios clínicos y en los metaanálisis de estudios de prevención, los diuréticos de ASA no mostraron beneficio en prevenir la ira en determinadas situaciones clínicas. Esto hay muchísimos estudios para leer, pero sería un resumen muy resumido. Y solamente en algunos trabajos de prevención de nefropatía de contraste podría, sin una fuerte apoyo estadístico, podría haber un beneficio, pero solamente en el subgrupo de pacientes que iban a recibir contraste. Con lo cual, en prevención en el paciente no parecen ser eficaces. Y ahora veamos en los estudios clínicos, y acá los trabajos de buen diseño no mostraron absolutamente ningún beneficio, no han mostrado que el uso de diuréticos cambie el curso de la ira. Esa es la conclusión de la mayor parte de los trabajos. Entonces acá, una frase que no tiene que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con un comentario personal: el beneficio potencial tendría que ver con la sobrecarga de volumen, y evitar de pronto que el paciente tenga que dializar por ese criterio. ¿Sí? Al próximo. Nosotros habíamos hecho esto con el paciente. El paciente llegó a un punto en el que se había resucitado, se le habían dado inotrópicos, se había conseguido una TAM de 65, suponíamos que el paciente no tenía hipovolemia y le dimos 1 miligramo por kilo de peso de furosemida. Duplicamos el ritmo diurético de 20 mililitros por hora, pasamos a 40 mililitros por hora. Es decir, 80 mililitros en las 2 horas. ¿Qué nos muestra este estudio? Este estudio nos muestra que en pacientes con ira, y ahora fíjense cómo sí es importante la clasificación aquí, cómo acá sí nos sirve. No nos servía inicialmente para tomar decisiones, tenía un montón de fallas, pero fíjense cómo ahora yo sé de qué grupo de pacientes hablo. Y entonces yo sé si de pronto un paciente viene con 4-creatinina, con un AQI3, ¿lo voy a usar este estudio? Puedo usarlo si se me ocurre, pero no está validado. ¿Por qué? Porque está validado para AQI1-2. Acá les cae la ficha, creo, por lo menos a mí me cae la ficha, de la utilidad de las clasificaciones. Bien, entonces lo que se ve es que si a las 2 horas el paciente tiene menos de 200 mililitros, tiene lo que se llama hiporrespuesta al diurético. Y si tiene más de 200 mililitros, tiene respuesta al diurético. Yo no pretendo que ustedes ahora recuerden este test que se llama test de estrés de furosemida, que lo que hace es evaluar la reserva funcional del túbulo. Lo que quiero es que recuerden el concepto. Si yo le doy furosemida y el paciente responde, significa, por inferencias y no porque haya estudios de anatomía patológica, que el túbulo no está tan dañado y tiene una respuesta.
Y eso tiene un valor pronóstico que sí es estadísticamente significativo. ¿Para qué me sirve a mí saber si un paciente tiene respuesta, si respondió al test de la furosemida? ¿Para qué me puede servir? Primero, para lo que está sucediendo. No es poco saber que su túbulo está con reserva y puede responder. Pero podría ser una ira reversible. Es decir, ya me está hablando de pronóstico. Y a los efectos de las conductas que yo pueda tomar, pasa un poco por ahí. Es muy útil a la hora de poner en la balanza todos los elementos que vamos a ver en la clase de diálisis para decidir el inicio o no de la diálisis. La gran pregunta del terapista y el nefrólogo es: ¿este paciente con la foto de ahora debe iniciar diálisis ahora? Es la gran pregunta, ¿eh? Un nefrólogo te va a decir sí que empiece, otro nefrólogo podemos esperar, un terapista te dirá esperá porque respondió a fluidos, esperá porque le dimos la furosemida y orinó 300, y además esperá porque el lactato bajó, y esperá porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa respuesta, para dar esa respuesta de si empieza o no, lo vamos a discutir en la clase de diálisis. Pero tengan el concepto que también la furosemida tiene un rol en evaluar la funcionalidad tubular. Próxima. Bueno, otra discusión, Alejandro. ¿Le damos solución fisiológica? Nosotros le dimos solución fisiológica a este paciente, ¿eh? Me hago cargo. ¿Está bien o está mal? Bueno, este es un trabajo de New England reciente que evalúa pacientes críticos, muy bajo porcentaje tenían IRA, pero evalúa 15.000 pacientes y el primer evento era, o el evento, el outcome primario era el evento renal mayor, estaba definido por un aumento de la creatinina significativo a 30 días. ¿Y qué vieron? Que los que recibieron solución fisiológica desarrollaban el evento renal mayor en un 15,4%, y los que recibían soluciones balanceadas, es decir, con poco cloro, acá Ringer lactato, no sé si hay plasmalite en alguna terapia intensiva debe haber, pero es carísimo, creo que solo en Estados Unidos, usamos Ringer lactato. Bueno, soluciones con poco cloro. Habían tenido un evento 14,3% de los pacientes, es decir, la diferencia fue 1,1%. Hay algunos modelos preclínicos, antes de ir a la conclusión de los autores, que muestran que el cloro es como el malo de la película en el paciente séptico, porque induce inflamación, porque el cloro, por un tema de feedback túbulo-glomerular, genera vasoconstricción, porque genera hipotensión arterial, además de la hipercloremia, que sí se sabe que induce más acidemia. ¿Cuáles eran las 3 causas más frecuentes de acidosis en la UTI? La cetoacidosis, la lactacidemia y las soluciones con cloro. Entonces, parece como el malo de la película. Ahora, vamos a ver si ese 2 más 2 es 4 en el paciente. Estudios clínicos observacionales vieron que hay una mayor tendencia a desarrollar IRA con el uso de solución fisiológica, pero sin validez estadística y con resultados totalmente inconsistentes. Con lo cual, a la fecha, no habría una indicación clara de administrar una solución balanceada. Lo que sí se ve, a ver, pasamos a la próxima, a ver si lo puse en la filmina. No, ya pasamos al caso 2, que es de otra clase. Caso 2 es clase del curso superior de otra clase. Bueno, entonces, lo que sí se sabe de la solución balanceada es que en el subgrupo de los pacientes que ya tenían insuficiencia renal, disminuyó la necesidad de diálisis. Vamos a las intervenciones, Mariana, por favor, a las intervenciones con el paciente, a ver si nos equivocamos, si estuvimos bien, si en función de lo que vimos en algunos trabajos podemos cuestionarnos o criticarnos. Ahora estamos en el Ateneo del viernes, hicimos tal cosa, tal otra, y ahora viene Alejandro y me muestra toda esta literatura y me va a empezar a cuestionar, a ver si hicimos agua.
Bueno, lo de los hemocultivos, el esputo y el antibiótico, en realidad el error fue que sea el 4º día. La mortalidad de una neumonía depende, una de las 4 variables de mortalidad de una neumonía es el inicio del antibiótico, tiempo de inicio de antibiótico. Bueno, nada que ver con la clase. Se administraron 2.500 mililitros de solución fisiológica en las primeras 3 horas y después quedó con solución fisiológica. Hay guías que muestran que entre 1 litro y 3 litros sería el volumen a administrar en pacientes que sospechamos hipovolémicos. Y más allá de eso, debemos valernos de todas las pruebas de monitoreo estático y dinámico para determinar si el paciente necesita más fluido todavía. Es decir, si va a seguir siendo respondedor al fluido. ¿De acuerdo? Tema para otra clase. Le dimos bicarbonato, pero le dimos bicarbonato cuando había empeorado un poquito más. A ver, poné la que sigue. Acá le dimos bicarbonato, 7,21 de pH. ¿Estuvimos bien? ¿Por qué? Bien, ¿alguien está en desacuerdo? ¿Estuvimos mal o estuvimos bien? Ahora yo quiero defenderme, porque la guía dice menos de 7,20, pero el paciente tenía 7,26 y a las 7 horas tuvo 7,21. No es matemática la medicina, doctores. Yo creo que estuvimos bien, no porque lo hayamos hecho. ¿Por qué? Porque realmente creo que el paciente profundizaba su shock, porque el lactato había aumentado, porque tenía peoría en todos los parámetros. Este es un caso ficticio, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero marcar es que no hay valores, hay evoluciones de los pacientes, ¿sí? Vamos. ¿Estás de acuerdo? ¿Querés? ¿Le hubieras dado bicarbonato? Bueno. O sea que no estás tan seguro. Bueno, está bien. Bien. Aparte ustedes tienen la literatura, o sea, si yo me equivoqué, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Bueno, se solicitó lactato, sonda vesical. Sonda vesical en todo paciente crítico tenemos que tener la medición de la diuresis, no es como el paciente de piso que está lúcido, puede ir al baño y cuantificar. Suspendimos nefrotóxicos, aspecto importantísimo. En toda IRA suspendemos nefrotóxicos o fármacos que puedan influir en la hemodinamia renal. En el alapril y en la aspirina se suspende. Y después tenemos que suspender fármacos que cuando disminuye el filtrado glomerular empiezan a ser un problema. No porque deterioran el riñón, no por ser nefrotóxicos, sino porque su acumulación pueda generar daño. ¿De acuerdo? Y entonces hay que lidiar también con eso. Realizamos control glucémico y ecografía renal. Vamos a la anterior. A ver, ¿qué más hicimos? Bueno, doctores, la idea de la presentación de este caso clínico era hablar del tratamiento de la NTA, que como verán no tiene tratamiento específico, es el tratamiento de soporte de la entidad, y elegí la sepsis por ser, por lejos, la entidad que con más frecuencia nos expone a pacientes con necrosis tubular aguda. Hay muchísimo para leer, hay muchísima controversia, posiblemente vos tengas razón con lo de la vasodilatación, veremos qué pasa en estudios próximos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Doctor, una consulta, no sé si se me escucha ahí. ¿Se te escucha bien? Okay, se escucha. Mejor que a mí. Perfecto. Buenísimo. En este caso está mal pensar, como dijo Álvaro, que sea una ira prerrenal en el contexto del paciente con sepsis que está hipotenso y que produzca, digamos, por la isquemia la necrosis tubular aguda, es decir, una ira renal. Muy bien la pregunta. Me gusta que me lo hayas preguntado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la ira prerrenal necesita algunos elementos para pensarla inicialmente, pero necesita un elemento categórico de la evolución para ponerle el sello diagnóstico.
nosotros podemos pensar, y está perfecto, estamos habilitados a decir que es prerrenal, si un paciente tiene claramente deterioro hemodinámico y un índice con menos de 20 de sodio. Pero tengan presente que el paciente tiene sepsis como diagnóstico, que es causa de NTA, ya hay un link con la NTA, que tiene cilindros granulosos gruesos abundantes, que eso ya descarta lo prerrenal, y que la evolución mostró persistencia del shock, persistencia de la insuficiencia renal con progresión. Cabría la posibilidad de preguntarse si el paciente aún persiste hipovolémico, que es la gran pregunta, y ese es el trabajo de los terapistas. Todo el tiempo los terapistas trabajan sobre esa duda en cada paciente, y no es fácil responderlo, Para que sea prerrenal tiene que resolverse en 48 horas con la restitución hemodinámica y no debo ver cilindros granulosos. En mi opinión, claramente se trata de una necrosis tubular aguda. Sí, mi duda era si justamente, yo ya tenía entendido que justamente producto de una ira prerrenal, si se prolonga en el tiempo lo suficiente, eso lleva a una NTA, y esa NTA, o sea, digamos, podríamos tener su propósito. Perfecto. Todas las prerrenales, si se sostienen en el tiempo, se convierten en una renal. ¿De acuerdo? Pequeña nomás, porque viene a colación porque acabo de tomar un final de medicina de ustedes, medicina interna, recién a una niña, que le pregunté exactamente esto que están discutiendo acá, porque, digamos, está muy linda la clase, está muy lindo discutir todo, pero después en el momento de los papeles, llega el momento que le pregunté exactamente todo lo que discutieron acá. La pregunta fue, ¿cómo diferencias en un viejito que viene deshidratado si tiene insuficiencia renal aguda, prerrenal o renal? Esa fue la pregunta de final de examen. La alumna no sabía contestar. Una buena alumna aparte. Se ve, bueno, los nervios, lo que ustedes quieran, pero si de esta clase ustedes no pueden hablar, por lo menos decir la palabra sodio en orina, no sirvió nada, Es decir, lo que quiero decir es que no me pudo contestar la palabra sodio en orina, ni el valor, la palabra sodio en orina. Es decir, diferenciar una ira prerrenal de una renal, sodio en orina. Y después, ¿qué células buscarías? Cristales, me dijo. Yo les digo esto, pero no es para que, ¿cuál es el motivo de transmisión de esto? Que si, digamos, ustedes pueden hablar del shock, de la hemodinamia, la sepsis, los papers, lo que quieran, pero si en el momento del examen uno les pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las células que el doctor Ambrogetti recién estuvo media clase hablando? Si no podemos decir que hay cilindros, primero la palabra cilindros, ya no les digo granulosos, la palabra cilindros no salió de la boca de la alumna en un final de medicina. Una buena alumna, insisto. La palabra cilindros, es decir, y cuando salió la palabra cilindros me contestó cilindros hemáticos. Porque yo le dije, bueno, cilindros, ¿sabes? Sí, cilindros hemáticos, que es expresión de daño ¿qué? Glomerular. Bueno, esta alumna estuvo en esta clase del año pasado, en esta misma clase, y la respuesta fue, bueno, hasta que dijo cilindros, la palabra cilindros granulosos no salió de su boca. Y después, ¿cómo harías vos para saber si el paciente concentra o no la orina? ¿Qué dirían ustedes en esta clase? Si tuvieron que decir, por ejemplo, densidad. La clase del año pasado. Sí. No. Pero por eso digo que si de esta clase no puede salir, ¿cómo es tu nombre? Micaela, repetí lo que dijiste recién. ¿Para qué me dirías la densidad? Perfecto, y entonces, si está concentrando bien la orina, ¿cómo estaría la densidad? Bueno, ¿les parece muy difícil eso? Bueno, en el final no lo pueden contestar. Créanme que lo que yo siempre le digo a los docentes, que traten de puntualizar 1 y 100 veces estos 2 o 3 conceptos que tienen que salir de esta clase. Porque podemos hablar de la sepsis, de la falla multiorgánica, del distrés, de lo que ustedes quieran, pero de la clase, si no salen estos 3 o 4 conceptos, no sirve para nada esto. Entonces, lo que quiero transmitir es que, por favor, después fijen este tipo de conceptos o inclusive entre ustedes puedan preguntar, bueno, pero ¿qué me tiene que quedar de esta clase?
Porque son las preguntas que después los docentes, que no somos especialistas, como el caso, yo no soy nefrólogo, soy médico clínico, por ahí hay un montón de cosas que no sé, pero de esta clase eso no puede dejar de saberse. Para ustedes, digo. Bueno, no es que no tiene nada que ver. Al contrario, yo creo que los casos reales se salen del libro, y esto es un poco hasta donde nosotros repetimos el libro, somos, digamos, pragmáticos, y hasta donde les mostramos que de pronto puede haber discordancias. Sin ánimo de discusiones, la campaña de la sepsis, la última guía de campaña de la sepsis, sugiere no hacer sodio en orina en pacientes sépticos directamente, por lo confundidor. Por eso este juego que yo hice con vos, que fue interesante, me parece que fue elocuente, es lo que motiva a los que más entienden de sepsis en el mundo y piden que no hagamos índices en sepsis. Ahora, por supuesto que en todos los otros contextos, el sodio en orina es lo que dice el Harrison. Sodio en orina bajo, prerrenal, sodio en orina alto, renal. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes el año que viene salen a la cancha, van a la terapia intensiva, hacen la residencia de clínica, leen la campaña de sepsis y dicen, pero acá me piden que no lo haga. O sea, hay, yo creo, una realidad que es más amplia y que está perfecto. Yo coincido con lo que vos decís, Alejandro, en que tenemos que saber poner en contexto, sobre todo en esta etapa. Sí. Los metí en líos, al final los metí en líos. No pensé que ibas a venir, Ale, si no preparaba distinto. Bueno, doctores, les agradezco mucho la participación. Y a los que están en casa, también. Gracias, Doc. Un placer, como siempre.